Bueno, y estamos pues con todo este tema que ha generado preocupación entre el electorado, ¿no? Porque definitivamente lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución está generando muchas dudas. Hemos querido hacer esta especie de réplica de cédula de sufragio para tener una idea de lo que vamos a enfrentar en los próximos comicios del 2026 y por supuesto estamos junto a Fernando Otuesta Soldevilla, como sabemos es jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, es un experto en temas electorales, por eso lo hemos invitado. Gracias, Fernando, por estar con nosotros, además de catedrático de la Católica. Bueno, nos asustamos al ver tremenda cédula de sufragio. Aquí solamente, además, hay 39. Lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es que podrían participar 50 agrupaciones políticas. Entonces, imagínense hasta dónde llegaría esta sábana. Sí, bueno, en realidad este es el resultado de una serie de medidas que ha aprobado y modificado el Congreso de la República. Entre ellas, que solamente exista una sola cédula, aun cuando, hemos visto allí, el jefe de OMP presentó de parte de la OMP 2 cédulas. Pero finalmente se ha decidido que sea una sola cédula. En la Comisión de Constitución se ha aprobado esto y esto tiene que pasar al Pleno antes del 12. Antes del 12, efectivamente. En realidad, nos fijamos mucho en lo largo que puede ser. Acá es 39, podrían llegar incluso más de 50. ¿Por qué? Porque en realidad hay 41 partidos ya inscritos y hay más de 30 en proceso de inscripción. Ahí en los 41 sin Antauro ya, ¿no? Sin Antauro, ya, ¿no? Porque entonces, eso ya está definido. Efectivamente. Entonces, lo que puede ocurrir es que muchos de esos 30 todavía logren la inscripción antes del 12 de abril. Supongamos que solamente ingresen 9 de 30 y estamos hablando por eso de 50. No tenemos todavía entonces el presidente del jurado ha sido conservador, ¿no? Al hablar de 50, podría ser un poco más. Estamos hablando, sin embargo, de lo largo. El problema no es solo de lo largo, el problema es el ancho. Así es. ¿Por qué? Porque hasta la elección anterior solamente teníamos 3 columnas. Había presidente de la República y teníamos un Congreso unicameral y Parlamento Andino. Ahora vamos a hacer bicameral, senadores. Diputados, y este es el problema, hay 2 formas de elegir los senadores. Esto por decisión del Congreso, que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero vamos a tener 2 tipos de elección de senadores. Distrito múltiple y distrito único. Sí, entonces, pero quisiera terminar con la siguiente idea. Tenemos entonces 5 elecciones simultáneas. Es una elección independiente de la otra. Los resultados no vinculan a la otra columna, a la otra elección. Y entonces uno podrá votar de manera distinta si quiere en cualquier partido de acuerdo a la elección. Por otro lado, lo que vemos acá es lo siguiente, que el Congreso ha reincorporado, ya estaba anulado, el voto preferencial. Entonces vamos a tener 2 votos preferenciales, es decir, uno vota, por ejemplo, por un partido y un símbolo, y luego puede poner hasta 2 números del candidato de su preferencia. 2 en diputados, acá 1 en un tipo de también senador. Preferencial, pero 1. Preferencial 1, 2 en el otro tipo de senadores, 2 en el Parlamento Andino. Estamos hablando entonces de 7 votos preferenciales. En 5 columnas. Esto 50. Ya es por 50. ¿Y cuánto Esto da 10.400 candidatos si fueran 50. 10.400 candidatos que van a pedir el voto en todo el país el 12 de abril. Entonces, repito, no es solamente lo largo, sino también lo ancho. Y yo me imagino, ahí en la cabina, ¿cómo va a ser? Claro, en la cabina, en principio, según la ley, uno tiene 1 minuto para votar, pero eso en general no se cumple y no se va a cumplir. Y sobre todo si hay personas mayores. Es que estamos hablando de una ley, la Ley Orgánica de Elecciones, del año 1995. Imagínate, han pasado ya cerca de 30 años y el número de electores se ha incrementado de manera bastante pronunciada. Bueno, y aquí me preguntan algo que podría precisar, Fernando. ¿Cómo vamos a hacer?
cómo vamos a cerrar la cédula y cómo vamos a ponerlo en el ánfora. O sea, Sí. el ánfora, ¿cómo va a tener que ser? Un cajón. Va a ser O sea, indudablemente esto más grande, causa ¿no? gracia, pero realmente No, es no, no, preocupante. son temas que uno va a tener que enfrentar. Pero no solamente el elector, va a haber manera seguramente de doblar, vamos a ver de qué tamaño es, no se doblará en 2 o 3, seguramente más, pero y va a haber una ánfora probablemente más grande que la que estamos acostumbrados. El problema va a ser para los miembros de mesa también. O sea, no solamente para el ciudadano elector, no solamente para los candidatos que buscan hacer su propaganda, sino también a los miembros de mesa, capacitar a los miembros de mesa. Y hay muchos que van a salir elegidos miembros de mesa, que como se sabe en el Perú es por sorteo, que dice que algunas personas probablemente ya tienen experiencia, pero un número importante de personas no van a tener experiencia y tampoco se capacitan. Así es. Y muchas faltan. Cuando faltan, están los de la Yo fila. creo que ahora se tienen que capacitar frente a esta situación. En ¿Qué van a principio, hacer? es un tema de responsabilidad también ciudadana. El tema es que esto puede traer consecuencias en errores en el momento de hacer el escrutinio, el conteo y llenar las diversas actas, ¿no? Entonces, Que eso es manual. eso es manual, efectivamente. Pero además, si nos quedamos en 50 partidos, vamos a tener, digamos, en algunas mesas, no en todas, 50 personeros. 50 personeros que van a estar atentos al escrutinio y que probablemente ellos impugnen en muchos casos y las impugnaciones se van a multiplicar. Y lo que ha hecho ahora el Congreso es, dice, restituir el reconteo de votos. Eso no existía en el Perú desde 1962. O sea, no es que se restituye ahora poco, se restituye en realidad este recuento de votos debido en el fondo a esta idea instalada en algún sector que hablaba de fraude, ¿no? Y con eso había lo que ha dicho tanta Keiko transparencia. Fujimori hace algunos días Bueno, nuevamente por ejemplo, en el aniversario de Fuerza Popular. Por ejemplo, volver a la narrativa del fraude, ¿no? Pero ahora, esto se pudo haber evitado, Por ejemplo, estaba en las propuestas como que se hizo y fue ley por poco tiempo eliminar los votos preferenciales. Se pudo haber eliminado... ¿Eso es bueno o malo según tu ya experiencia? El voto preferencial lo único que ha provocado, si bien es cierto, puede facilitar el ingreso, eso es uno, hace pero una mejor campaña. No, pero además no puedes hacer una campaña como partido, porque tu contrincante, tu competidor es de tu propio partido. Tú no puedes hacer una campaña coherente, ¿no? Esto está claramente demostrado. Pero además, si cada candidato es casi como un partido, estamos hablando de 10.400 partidos, porque cada candidato nos va a pedir el voto, ¿no? Entonces, va a ser un caos. Va a ser un caos en términos comunicativos. Ahora, los electores van a tener, digamos, no solamente confusión, sino dificultad de poder recepcionar los mensajes principales. Si todos gritan, todos ofrecen, y además como no hay límites, los candidatos al Parlamento en algunos casos ofrecen como si fueran candidatos a la presidencia. Así es. ¿No? O más. O más. Pero también esto se puede evitar. Ahora, y hablabas, y creo que cambiamos a otro de los temas, pero ¿cómo va a ser el tema de los personeros? 50 personeros, eso va a ser una olla de grillos. En cada mesa, imagínate. Claro. Pero es cierto, por otro lado, que nuestros partidos son extremadamente débiles. Colocar personeros en decenas de miles de mesas a nivel nacional, eso no existe. Pero que va a haber personeros en muchas, sobre todo en las grandes ciudades o en Lima, sí, ¿no? Entonces, el otro tema es que esto se puede reducir bajo dos consideraciones. Uno, alianzas. Porque si es que cada fila es un partido, obviamente si se juntan 5, se reduce a una fila, ¿no? Pero esto no lo están entendiendo los partidos, que si van solos no van a superar la valla de ingreso a la Cámara de Diputados y Senadores. Yo he hecho unas simulaciones hacia atrás, del 2001 en adelante,
los congresos se hubieran reducido casi en un tercio. En el último, de 10 bancadas que se iniciaron, solamente hubieran ingresado 6. De los 50, yo estimo que, exagerando, ingresarán a la Cámara de Diputados no más de 10 y a senadores no más de 8. Pero además, porque el resto no solamente no van a ingresar, sino van a perder la inscripción. Claro. Van a perder la inscripción. Así es. Pero, o sea, si es que no hacen alianzas. Lo otro es porque se eliminó las PASO. Porque las primarias era un filtro donde yo creo que de los 50 no pasaban sino 15. Esto se hubiera reducido acá. Ahí estaban los intereses clarísimos, ¿no? Estaban los intereses clarísimos. Así es. Y este es el resultado de las decisiones también del Congreso. Ahora, pero en el Congreso se lavan las manos, ¿no? Yo escuchaba parte del debate en la Comisión de Constitución y realmente me daba vergüenza ajena escuchar las justificaciones que defendían este tipo de cédula, que decían que iban a ser mucho más claros con la fotografía, el tamaño, que era que para que sea una experiencia más agradable el votar para el ciudadano de a pie, ¿no? Pero hay una cuestión que no hace el Congreso que podría hacer todavía de manera urgente. ¿Qué cosa? Va a haber de todas maneras primarias. Sin embargo, hay 3 modalidades, pero todos van a escoger por delegados. ¿Cuál es el número de delegados que van a escoger en una suerte de convención? No dice la ley. Cada partido coloca el número. Hubo un partido en el año 2001 que solamente tuvo 20 delegados. ¿Y qué coloca la ley? Lo que han aprobado ahora. Que el umbral sea el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 20? 2. Basta que vayan 2 y sigue en carrera. Todos van a seguir en carrera. Entonces, si quiere realmente el Congreso, y no echar la culpa a terceros, disminuir esto, lo que podría hacer es que vayan a votar el 10% de quienes eligen a los delegados, es decir, a nivel nacional. ¿Y cuál sería el universo? A los partidos, ¿cuánto les exigen para inscribirse? 25.000. ¿Cuánto es el 10% de 25.000? 2.500. Si un partido no puede hacer votar a nivel nacional 2.500, no debe seguir. Eso se podría hacer, pero no lo hace el Congreso. Entonces vamos a tener esta cédula, este tamaño y este ancho y largo, es responsabilidad exclusiva del Congreso y no se están tomando las medidas pertinentes y necesarias para reducir esto. Y sobre el tema de las alianzas, ¿hasta cuándo hay plazo? Se estaba hablando de que se iba a flexibilizar el asunto. ¿Cómo es? Ya. El Jurado Nacional de Elecciones propone un cronograma en acuerdo con la OMP y RENIEC. Y sostenían que iba a ser, creo que el 18 de mayo era la fecha aproximadamente. Entonces todos dijeron, esto es muy corto de acá el 18 de mayo. Claro, no pero en realidad, sí, pero no. ¿Por qué? En realidad, Pilar, los partidos no tienen, digamos, ni la visión, ni el interés de hacer alianzas. No se dan cuenta que no van a ingresar al Parlamento. No van a ingresar porque son extremadamente pequeños. Entonces, tú les puedes dar hasta mayo o hasta julio, no se van a establecer alianzas. Entonces, lo que ocurre es que en nuestro país todos quieren ser presidentes. Claro. Todos quieren ser parlamentarios, todos quieren ser, ¿saben qué? Para decirlo coloquialmente, cabeza de ratón. Porque podría hacerse esto mucho más estrecho. Ahora, en el tema del recuento de la votación, ¿cuál podría ser el impacto? Muy grande, para empezar. No, para empezar, el número de nulos y blancos va a crecer. Creo que nos podemos sentar porque la conversación va a continuar. Y no vamos a crecer ya a estas alturas. Sí. El número de nulos y blancos va a crecer, porque tú vas a tener una primera dificultad, digamos, tú como electora, como electores, porque quien tiene que informar esto a todos los peruanos, es posible llegar a todos, la OMP. La OMP necesita muchos recursos para explicar esto. Imagínate un spot donde expliquen esto. Los spots, conocen mejor, acá en televisión, tienen que ser cortos, atractivos. ¿Cómo decir todo esto en pocos segundos? ¿No? Entonces, como muchos electores no van a estar atentos, van a llegar probablemente no solo sin saber por quién votar, sino
cómo hacerlo, votar. claro. Que es un ¿Cómo votar? problema adicional, ¿no? Es un problema no poco. Porque no normalmente, bueno, muchos iban sin saber por quién votar, pero ahora va a ser toda una confusión. ¿Cuál es el tema del no saber por quién votar? Porque la gente rechaza a los políticos. Acaba de salir una encuesta de Ipsos donde la presidenta de la República tiene 4%. Y tiene un rechazo del 92%. El Parlamento va por ahí. Entonces la gente rechaza la política, dice, yo no quiero saber nada de la política. El problema es que esas personas, cuando llega la elección o el día de la elección, no sabe efectivamente por quién vota, ni tiene, Va a votar digamos, por los elementos... por el símbolo más extraño. Por los y elementos desconocido. elementos que le puedan posibilitar definirse por algún candidato. No estaba atento. Esas personas son vulnerables ¿a qué? A la desinformación y a los fake news, que va a crecer de manera, digamos, muchísimo más que la del 2021. Y ahora con inteligencia artificial, Mucho esto más. se multiplica. Entonces, al ser el elector, digamos, poco informado y vulnerable, esto va a ser de una complejidad alta. Va a marcar mal y entonces, claro, como son elecciones independientes entre sí, puedes marcar bien presidente, pero de repente equivocarte en las otras. Y eso es lo que va a ocurrir. En el año Y eso 2021... no anula la votación de presidente no anula, porque son no, independientes. solamente anula, digamos, a nivel columna. Ajá. Pero además, y acá viene el tema, en el año 2021, en la elección presidencial, que no es donde abundan los nulos y blancos, sino en el resto, los nulos y blancos tuvieron más votación que los dos que pasaron a la segunda Así vuelta. es. Que los dos que pasaron a la segunda vuelta. Entonces, digamos, estamos al frente de una elección no solamente compleja en su proceso, elaboración, sino estamos delante de una elección donde no se está dando las facilidades al elector para poder escoger. Imagínate un debate presidencial con 50. Imposible, ¿no? Imposible. Y además donde vaya el desprestigio político, pues de la clase política va a pesar muchísimo. Ahora, también se ha visto algo entre las modificaciones en la Comisión de Constitución que tiene que ver con la modificación del cronograma electoral. ¿Eso cómo afectaría? Mucho, porque en realidad lo que ha ocurrido es que el Jurado Nacional de Elecciones, OMP y RENIEC, elabora un cronograma según sus necesidades, de acuerdo a sus funciones en el proceso electoral. Pero resulta que, por ejemplo, lo que ha hecho la Comisión de Constitución es acortar todos los plazos. Y cuando uno acorta los plazos, pone en riesgo aquello que en realidad necesita el organismo electoral. Yo como parlamentario no sé cómo se hacen las elecciones, no sé cómo se hace el padrón, no sé cómo es el recorrido para, digamos, llevar a una resolución final en el camino jurisdiccional que termina en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo puedo decir yo que tú, que eres la especialista, quien tiene la función, no necesites 365, sino 180 días? Que no necesites 90, sino 45, porque a mí me parece, por más mesa que dice que han trabajado, lo cierto es que lo único que no se puede mover es el 12 de abril, que es el día de la elección. Pero si tú comienzas a desplazar las fechas y los hitos cerca o en dirección al 12 de abril, comprometes muchas funciones, sobre todo a la OMPE, Pero además, que esto también es la pregunta, Pilar, es la siguiente. En relación al 2021, van a haber 2,5 millones más electores. Hubo 18 partidos, ahora digamos van a haber 50. Habían 3 elecciones, ahora van a haber 5. ¿Se necesita más o menos tiempo? Casi más. Lógicamente, ya más en el peor de los casos igual. En el peor de los casos igual, pero menos. No. Y necesitas, por un lado, el tiempo y dinero. Pero si no le das el dinero suficiente y a tiempo, lo mismo que nada, ¿no? Porque en el Perú tienes que construir el aparato electoral, porque en realidad la OMPE, el jurado son limeños, tiene que construirlo a nivel nacional. Y en medio de todo esto, ya para ir cerrando la entrevista, la propuesta de este voto facultativo para los menores de 17... Eso no va a pasar, requiere reforma constitucional. Pero además,
a última hora todos quieren colocar modificaciones de algo. Y lo urgente que era, por ejemplo, hacer las primarias con umbrales que reduzcan, etcétera, eso no se toca. Eso por no conveniencia, obviamente, ¿no? Y porque además son tantas bancadas que tienen que negociar entre ellas, de repente alguna cosa le interesa sobre este tema, cambian por otro tema la otra bancada y así sucesivamente. Gracias, Fernando, gracias por haber explicado. Bueno, igual genera preocupación, pues nos vamos a ver hasta dónde termina tremenda sábana. Así. ¿Eso se sabrá cuándo? El 12 es la última fecha, la convocatoria y ya el fin de la inscripción de partidos. Ok, hasta el 12 de abril vamos a saber exactamente cuántos finalmente, ¿no? Ya no falta nada. Muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios, en Estación Central, en ATV+. Nos vamos a una pausa, volvemos con más en el programa.